si personas vinculadas a una explotación ilegal de juegos de azar a través de una empresa denominada Chrome tenían que ir o no a un juicio oral y público. Ellos eran Gerardo Bermúdez Arreola, Carmen Carolina Duarte y Nicolás Emiliano Yamio. Ellos están acusados por violación de la ley 4716/2012 que regula la explotación de los juegos de azar. ¿Por qué hago mención a un caso en particular en el editorial, lo que no se suele hacer? Porque el hecho de que la audiencia preliminar para elevar la causa a juicio oral y público haya sido suspendida en la semana de hoy nuevamente para más adelante, revela de que en la estructura judicial prima siempre mucho más el incidente, la chicana, en donde la seguridad jurídica que se le debería dar a aquellas personas, empresarios, que invierten su dinero de manera legal, crean fuentes de trabajo, o también al mismo Estado que debe recaudar todo lo que pueda recaudar para otorgar beneficios a la ciudadanía, no pueden estar tranquilos porque el Poder Judicial, que debe dar esa garantía judicial, no la da. ¿Por qué? Porque los casos como este, que son observados a nivel internacional, que son medidos a nivel internacional y que en donde se tiene que castigar a personas presuntamente vinculadas a explotación ilegal de juegos de azar, que están vinculados incluso, no en este caso en particular, sino en el contexto en sí, a delitos o crímenes transnacionales, como incluso puede ser narcotráfico, lavado de dinero, movilización de divisas de manera en negro. Revela de que la justicia paraguaya en ese tipo de casos sigue otorgando una inseguridad que afecta a la imagen del Paraguay, afecta el hecho de que en la justicia paraguaya a veces 1 más 1 no es 2, sino puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7, y que hay casos en donde dependiendo de la cara del cliente, de alguna manera, se logra que se pospongan las etapas que deberían desarrollarse de manera normal. Sí, no es menos cierto, es casi normal que las audiencias preliminares para definición de una causa, si la misma es elevada a juicio oral y público o no, se suspendan una tras otra, pero el hecho de que sea normal esto, no significa que sea legal, no significa que esté bien. También, y mucho más, estas sucesivas suspensiones, en casos como estos, en cualquier caso, arrojan un manto de duda con respecto a lo que quiere el Poder Judicial en su contexto. Castigar, penalizar, aplicar la ley o seguir siendo parte de la comparsa. Eso es lo que me suelo preguntar cuando aparecen este tipo de casos y otros en donde los plazos se modifican, se suspenden, en donde la justicia no tiene la misma vara realmente y muchas veces ni siquiera está vendada. A la vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Hoy queremos abordar en este espacio lo que está pasando con una figura de garantía, con una herramienta que en países en donde funciona la institucionalidad es una herramienta que pocas veces llega a instancias de definición y pocas veces incluso se presenta. ¿Por qué? Porque la justicia es respetada y los procesos son respetados. Nos referimos a la acción de inconstitucionalidad. Y voy a dar el siguiente dato para comenzar el abordaje antes de darle paso a nuestro invitado del día de hoy. A el 1 de junio de este año, en los 5 primeros meses porque enero es feria, de febrero a junio, ante la Corte Suprema de Justicia se han presentado, escuchen bien, 1.560 acciones de inconstitucionalidad. ¿Escuchó bien? 1.560 acciones de inconstitucionalidad. Para mí es llamativo. A esta altura del campeonato, a octubre, ya hemos superado las 2.500 acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué está pasando acá? Un ejemplo, les doy. El caso recientemente resuelto en segunda instancia, donde un tribunal de apelación en lo civil y comercial
ordena a una iglesia, creo que era una iglesia, la Sexta Mun o algo así, le obliga a anotar o que se anote unas propiedades que habían sido traspasadas en un acuerdo comercial según la acción de una empresa o de un grupo de empresas a estas empresas por una deuda, Esto se resolvió ya en primera instancia y en segunda instancia. A la empresa se le dio la razón. La empresa ganó en primera y segunda instancia. Sin embargo, y lo usamos de caso ejemplo nada más, ni siquiera vamos a profundizar en ese caso, no hace falta, es porque es un caso polémico y recientemente tuvo una gran explosión mediática y atención en los medios de comunicación. En primera y segunda instancia, esta empresas acreedoras de la Sexta Mun, ganan en primera y segunda instancia. Sin embargo, ahora, utilizando una herramienta que ellos consideran válida, los abogados de la secta plantean una acción de inconstitucionalidad. Perfecto, y a partir de eso me comencé a preguntar, ¿es normal que todos los casos que se tramiten, o gran parte de ellos, o un gran número, lleguen a la Corte Suprema de Justicia como acciones de inconstitucionalidad? Reitero, a junio, 1.500 acciones de inconstitucionalidad. A octubre ahora, más de 2.520 acciones de inconstitucionalidad. Doctor Juan Sosa Vareiro, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas noches, doctor Héctor, mis respetos para usted, para la audiencia, muchas gracias por la invitación y más aún en este tema que nos apasiona, que es la justicia y las reformas urgentes que requiere. ¿Es normal que se planteen tantas acciones de inconstitucionalidad? Bueno, vamos a empezar haciendo un análisis de legislación comparada. Acá la Corte Suprema de Justicia, evidentemente, y por un mal uso de los recursos que nos ofrece la ley, se ha convertido prácticamente en una tercera instancia de todo. Al punto de que podés llegar a la Corte Suprema de Justicia sin siquiera haber pasado filtros mínimos. Eso no pasa en otras legislaciones. En otras legislaciones, la Corte Suprema de Justicia, además de ser un órgano consultor exclusivo para cuestiones serias y realmente importantes, tiene también tribunales especiales que se dedican a atender el tema de la constitucionalidad o no de los fallos. Y aquí quiero llegar a lo que acabas de decir en tu editorial. ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué hablas de 1.560 casos en 3-4 meses, 2.500 casos a octubre? Sencillamente porque se ha convertido en el sistema de dilación que se utiliza habitualmente para trancar los procesos. Vamos a llamar las cosas por su nombre y no le culpa a los colegas. Al contrario, los colegas, como ejercen su función, donde encuentran un hueco van a entrar. Yo le culpo al sistema y tenemos que hacer una seria revisión de cómo se está utilizando la acción de inconstitucionalidad y por sobre todas las cosas, qué está pasando también en la sala constitucional, que se ha convertido en un filtro para algunas cuestiones y en un cerrojo para otras. Porque también tenemos que hablar, Héctor, de por qué algunas acciones de inconstitucionalidad duran años para su admisibilidad y otras nada más que meses. Algo está pasando. No tenemos un registro de entrada, de salida, no tenemos un registro de preferencia. Vos podés meter una acción hoy y puede salir en 3 años, otro puede meter mañana y puede salir en 2 meses. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos permitiendo que la propia Corte de Justicia tolere este mal uso de un recurso que debería ser útil y debería ser realmente para casos realmente extremos e importantes? Les doy el dato siguiente. Al primer semestre de 2021 han ingresado a la Corte Suprema de Justicia 1.500 acciones de inconstitucionalidad. Se han dictado 1.190 autos interlocutorios. Se han dictado 394 sentencias. Acciones 306, excepciones 16, consultas 59, aclaratoria 13, providencias y oficios firmados por presidencia 939, providencias, oficios e informes firmados por el secretario 831. Se utiliza como medio de dilación, digamos las cosas por su nombre, Héctor, se utiliza como medio de dilación. Te quiero pasar un dato. ¿Vos sabías que existe la Comisión Nacional para la Reforma Judicial que viene trabajando ya del año 2014? Sí. Bueno, la comisión ya ha terminado un anteproyecto, un borrador, entre los cuales uno de ellos dice un proyecto de ley que organiza la Corte Suprema de Justicia. Ellos han tocado este punto y de manera muy inteligente, y también creo que es un mérito, han propuesto que la acción de constitucionalidad no supere
no suspenda los efectos en forma inmediata como hoy pasa. Eso ya va a ser un filtro que va a cambiar la historia. ¿Por qué hoy presento una acción de inconstitucionalidad yo como abogado? Y también lo hago como profesional del derecho. Porque sé que inmediatamente con esa presentación estoy reteniendo o incluso en muchos casos frustrando la ejecución de un derecho. Hay acciones de inconstitucionalidades que se dan contra sentencia de primera y segunda instancia. Y este caso, por ejemplo, entre esta iglesia, El que acabas de y comentar. la empresa, ambas partes tienen todo el derecho del mundo de plantear lo que sea, pero lo estamos tomando de ejemplo por un caso polémico y que tuvo una, digamos, definición en segunda instancia hace 3 semanas atrás. ¿Es un caso testigo ese, por ejemplo? Claro, ¿por qué? ¿Qué haces con la presentación? ¿Qué te dice la ley? La sola presentación de la acción de inconstitucionalidad obliga al juez que está llevando adelante la causa la suspensión de todo efecto y toda tramitación. Entonces, los colegas lo que hacen y lo que buscan es justamente ese efecto. Y es ese efecto suspensivo el que esta comisión ha puesto como manifiesto o como recomendación sacar el efecto suspensivo a fin de que realmente ya el colega no lo utilice únicamente como una herramienta. Eso es en cuanto a la mala utilización. Y también hablemos de qué está pasando en la propia Corte, Héctor. Hay acciones de inconstitucionalidades que nunca pasan la admisibilidad. Es más, es un secreto a voces, y vos lo habrás escuchado, hasta hace mucho en el ambiente, la famosa admisibilidad que cuesta $10.000. Todos los colegas saben que lo que estoy diciendo no es ningún disparate. Es grave tu posición. Por supuesto, y saben, yo estoy seguro también las autoridades. Hay gente que pide dinero para la admisibilidad y eso se sabe. No estoy diciendo nada fuera de lo normal ni lo común y lo que saben los colegas. Y hay acciones de inconstitucionalidad que nunca se estudian. Hace poco te estuve comentando, hay un caso en el cual hace 7 años todavía no pasó la admisibilidad para el estudio. Imagínate, 7 años sin que se sepa si se va a admitir o no la acción de inconstitucionalidad. Una locura. Es una locura, pero tenemos que ponernos El negocio ese, dilatar. El negocio está en la dilación. Es más, el negocio inclusive, y vuelvo a repetir, yo no le culpo a los colegas, porque si los colegas tienen la oportunidad, van a utilizar el recurso. Tienen que abogar, para eso son abogados. El abogado tiene que hacer lo que corresponda, así como le defendés a la Caperucita Roja, le defendés al lobo feroz. No, está bien también, porque es una dilación de la justicia. Es un error en cuanto a la aplicación de un recurso que debería ser exclusivo y único para cuestiones puntuales, que por una deficiencia legislativa que ya viene de hace años, no podemos cambiar, inclusive teniendo ya comisiones que han trabajado años para recomendar esos cambios. ¿En qué han convertido la acción de inconstitucionalidad? En una tercera instancia. Hoy la acción de inconstitucionalidad es una tercera instancia, a lo que nos permite nuestra legislación. Me interesa saber ese caso de 7 años de dilación de que no se ha ni siquiera se ha resuelto la admisibilidad o no de una acción de inconstitucionalidad. Y ese es un caso que tengo comprobado. Tengo colegas que me han dicho que tienen acciones que en 10 años aún no se han admitido. Imagínate, ¿qué está pasando? ¿Por qué hoy que tenemos el procedimiento electrónico? Y le digo esto al ministro Martínez Simón, que sé que ve tu programa y que sé que también quiere que se hagan las cosas bien. ¿Por qué no le podemos dar un número de entrada a la acción de inconstitucionalidad? Y saber el día de mañana que si la número 502 ya salió, evidentemente la 503 le tiene que seguir. Y no como hoy, que vos podés meter una acción de inconstitucionalidad y según la cara del cliente puede durar 5 años, o puede durar 10 años, o puede durar un mes. Algo está mal y tenemos que corregir. Volviendo a ese ejemplo de esta sexta MUN que perdió en primera y segunda instancia. Sin embargo, el título de esas propiedades que según la justicia en primera y segunda instancia deben pasar al nombre de las empresas acreedoras a la sexta MUN, no lo van a poder hacer nunca. O sea, ¿dónde está la garantía o dónde está el efecto que se busca de la justicia? ¿Dónde está finalmente? Es más, te voy a dar ejemplos más graves aún. Cuestiones que han tocado el corazón y el sentimiento de la República. Acciones importantísimas puestas por presidentes de la República o acciones puestas por el Congreso o donde se debatían cuestiones básicas. No llegaron nunca a conclusión. La acción nunca se resolvió y políticamente ya se resolvió de otra forma. Doctor Juan Sosa Vareiro, muchísimas gracias. Algo que vamos a seguir debatiendo. ¿Qué hicieron con la acción de inconstitucionalidad? ¿Qué hicieron con herramientas que son la excepción y no la norma? Pero sin embargo hoy
son parte del ejercicio dilatorio en nuestra justicia paraguaya. A la vuelta al corte, el 911 desde el punto de vista de 3 hombres de uniforme, de 3 hombres que han llegado a lo más alto en la Policía Nacional. ¿Qué pasa con el 911? Les vamos a preguntar a ellos a la vuelta del corte. Tocábamos en los medios en donde estamos trabajando aparte de aquí, de Causa Justa, con intensidad y también el Unicanal propiamente dicho y Canal 13, el grupo de JBB, Radio 1, le dieron espacio a algo que todos estamos preocupados, la inseguridad. ¿Qué pasa con las herramientas? ¿Qué pasa con un presupuesto de 20 millones de dólares de un préstamo que tiene el Ministerio del Interior desde el año 2018 para invertir, para justamente disminuir los índices de inseguridad, para atacarla, para fortalecer la seguridad ciudadana? Pero ¿qué pasa de otro componente que es muy importante para no solamente prevenir y reaccionar contra el delito común principalmente, sino también establecer desalentar un sistema en donde se desalienta al delito, en donde se reduce por eso, por la presencia de un sistema efectivo, se reduce la acción de la delincuencia o del crimen? Nos referimos al 911. ¿Qué pasa con el 911? ¿Qué pasa con ese sistema que es tan importante? ¿Está funcionando o no? Eso lo vamos a preguntar a los distinguidos. Hoy, policías retirados, pero que obviamente nunca se abandona del todo el uniforme. Nos acompañan el comisario general retirado Oscar Pereira, exdirector del 911. Muchas gracias por estar con nosotros. El comisario general retirado Castro Roberto Guillén, que llegó a la comandancia de la Policía Nacional. Señor comisario, gracias por estar con nosotros. Y el señor comisario Miguel Ángel Urunaga, también exdirector del 911. Los 3 saben mucho de lo que es seguridad y los 3 saben mucho de lo que hay que hacer. Voy a comenzar, si me permiten, con el señor ex comandante de la Policía Nacional. Me imagino que no hay problema, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se observa del tiempo que te tocó, y disculpen, los voy a tutear, del tiempo que te tocó ser comandante de la Policía Nacional y ahora en lo que hace al abordaje sobre la inseguridad ciudadana, comisario? Sí, antes que nada voy a decirte que la policía en sí perdió muchísima autonomía. Muchísima autonomía. Para empezar te voy a decir que el 911 es una herramienta muy válida para la parte de la seguridad ciudadana, porque tiene un efecto persuasivo tan grande. Pasa a ser exclusivamente administrado por el Ministerio del Interior. Tal es así que muchos de ustedes no conocen que la dirección del 911 está a cargo del Ministerio del Interior y ocupa una señora dama, sin que esto sea peyorativo. ¿Que no es agente policial? No es agente policial. ¿Está capacitada? Ahora, yo dudo, no sé. Pero no. Está formada, o sea, espera, vamos, el primer dato. La directora del 911 no es una agente policial. No es una agente policial, es una funcionaria administrativa con rango de directora general, dependiente del Ministerio del Interior y con oficina del Ministerio del Interior. Para empezar. Por eso te digo, perdimos muchísimo de autonomía, muchísimo de autarquía. Entonces, ¿cómo podemos hacer si nuestros recursos están siendo administrados allá? Se me descompone 4 cámaras en el centro de la ciudad de Asunción y vos sabés el tema burocrático en Paraguay cómo es. ¿Y mientras qué hacemos? Mientras que hace el personal operativo. Vos periodista, te voy a tutear también, vos periodista no le vas a llamar a la directora general, le vas a llamar al comisario de la zona. Y te va a decir, no andan las cámaras, le llama al director de 911 al policía, a Urunaga o a Pereira. Y ellos van a ir al muere, no la gente de arriba. ¿Quién administra esos fondos? Ese es el tema. En mi época tenía relativamente mucho más independencia, mucho más sueltas las manos, aunque no del todo, para manejar fundamentalmente la parte administrativa, porque también un tema muy apetecido por los políticos es el mando en sí. Yo chocaba con el tema de mando, pero no con el tema administrativo. Pero paulatinamente se fueron llevando rubros al Ministerio del Interior. Está en la hora que para que yo tenga que comprar una camioneta tengo que hacer, pero malabares
administrativa para conseguir fondos. ¿Y entonces qué puede ofrecer? Y estamos hablando de la parte urbana, ni qué decir la parte rural. ¿Quién me puede pedir una población de una comisaría del departamento central, nomás para no irnos lejos? Una comisaría Juguañaró, una compañía de Ñoatinguazú. ¿Quién me puede pedir, pobrecito, si no tenemos, para ellos no tenemos casi nada? Vivimos casi de la caridad pública. La famosa, el comisario tiene que gestionar, pero ¿gestionar con quién? Así es el tema de esto. Qué fuerte. A los bifes directamente. Pero está muy bien, lo dice un ex comandante de la Policía Nacional, no lo dice Héctor Alegre. Y es gravísimo lo que asevera el señor ex comandante de la Policía Nacional, comisario Urunaga. Habló el ex comandante de la Policía Nacional sobre problemas administrativos, que hoy día el 911 realmente administrativamente no depende de la Policía Nacional, depende del Ministerio del Interior. Y nos cuenta el ex comandante que la titular de la dirección del 911 hoy día ha de tener todo el prestigio o todo el conocimiento, pero no es una uniformada ni un uniformado, es una personal administrativa. Cuando eras director del 911, ¿con qué problemas administrativos te enfrentabas? Bueno, muy buenas noches, Héctor, y muy buenas noches a los televidentes. Bueno, específicamente yo voy a hablar de mi época, en la cual también se ha creado una ley de emergencia 911, y en uno de sus artículos fue creada la Dirección General del Sistema de Emergencia 911 del Ministerio del Interior, y también fue creada una dirección de la policía en el tema de emergencia 911. Esta oficina policial de la cual yo dependía, nosotros trabajábamos directamente con el comandante de la policía. Ahora, para algunos asuntos específicos dentro de lo que es la política, en donde reagrupa a algunas instituciones y para trabajar a nivel interinstitucional, ahí sí accionaba el director en aquel entonces del 911, pero operativamente lo realizaba el director que cubría la dependencia de la Policía Nacional para comunicar todas las novedades que surgen a nivel país. Bueno, si es que vamos a hablar de lo que de la parte específicamente administrativa, económica, bueno, eso es muy difícil para que un director lo maneje, porque nosotros solamente operativizamos. Ahora sí, yo creo que al crearse esta ley también hay posibilidad de que se genere los recursos para administrar todo esto que cuesta mucha plata. Se puede traer experiencias de otros países, inclusive para que se pueda realizar una especie no de colaboración, sino que se estampe en una ley para que las telefonías, las empresas telefónicas que trabajan en el país pueda enviar una partecita de sus ganancias en pro a que el 911 sea siempre una herramienta válida para el paraguayo o extranjeros que habitan nuestro país, porque ese es un servicio esencial hoy en día. Pero sin embargo, comisario Pereira, ese sistema que es tan esencial, lo dice el comisario Brunaga, ¿en qué situación está? A nosotros, en un programa de radio, el ministro me admitió a principio de semana, bien tempranito, me dijo, es cierto, el 911 solamente el 40% de las cámaras funcionan. Es cierto, las patrulleras no tienen el GPS activo, o sea, no se puede saber dónde están las patrulleras. Es cierto, no tenemos hoy día un 911 ideal. También lo indicaba el propio ministro Arnaldo Yucio. Hoy día, nos decía a nosotros, 21.000 millones de guaraníes se necesitan para hacer un mantenimiento ideal o cercano a lo ideal del 911, de las cámaras, todo el sistema, más la conexión y todo, pero solamente va a tener 8.000. ¿Por qué 8.000? 8.000 es suficiente para arreglar hoy la situación del sistema 911, 8.000 millones de guaraníes. Según los montos que se manejan, ¿verdad? Realmente va a cubrir cierta parte, pero no va a poder sostener en el tiempo. O sea, puede que con 8.000 reponga 100 cámaras, ¿verdad?
pero sabe que dentro de un mes esas 100 cámaras o otras 100 cámaras podrían estar con fallas, así que no va a poder sostener en el tiempo. O sea, es un parche para decir que va a cubrir en un mes, vamos a poner las 1500 cámaras en condiciones, pero no tenemos la seguridad de que esas 1500 van a seguir funcionando en 2 meses o en 3 meses, porque hay muchos incidentes que hacen que se dañen las cámaras. Entonces el problema es la política de mantenimiento de los fondos. Sí, el sistema 911 es un sistema complejo, no es solamente cámaras, o sea, tiene todo un proceso desde la recepción de las llamadas, todas las llamadas se graban, todas las imágenes se graban por cierto tiempo, el despacho de las emergencias y la recepción en las patrulleras. Todo es un conjunto global. Y darle solamente solución a las cámaras no compensa el resto. O sea, tiene que ser un proceso efectivo permanente. O sea, darle hoy 8.000 millones le va a dar respuesta para un mes, pero no tiene la seguridad que va a poder sostener a 2 o 3 meses más. Va a ser pan para hoy, hambre muy grande para mañana. Realmente, o sea, tiene que ser una política que mantenga, tiene su costo. Son cámaras de última generación, tienen gran capacidad las cámaras y tienen su valor. Entonces, no hay que pensar a corto plazo, hay que pensar a largo plazo. ¿Se ha dejado caer el sistema 911, señor excomandante? ¿El profeso decís? Pregunto. No. Lo que yo noto perfectamente ya de mi época de oficial activo es de que a tambor batiente se hacen las adquisiciones. Y ya sabes eso por qué. No te voy a enseñar esas cosas. Pero no se tiene en cuenta el mantenimiento de cualquier proyecto de adquisición de equipo, de vehículos, de armamento, de aeronaves que ya vinieron posterior a mi retiro. No se hicieron ningún seguimiento de tener rubros específicos para mantenimiento. ¿Por qué patrulleras tan nuevas de 2 años y medio, 3 años de uso ya van al remate? Porque nunca fueron hechos un buen mantenimiento. Yo, comisario de Fuerte Olimpo, ¿qué puedo hacer si mi patrullera queda sin batería, necesita cambio de fibra de freno? ¿Te parece? Tengo que venir más de 300 kilómetros hasta Mariscal de Estigarribia para los primeros auxilios. ¿Se previó eso? Nada. Acá en la capital misma. Fíjate, comisarías importantísimas de la capital con 4 o 5 patrulleras. De las 5 funcionan 3. Y 2 están en reparación, esperando liberación de rubro o alguna que otra autoridad política de la zona nos ayude a reparar, o a una entidad comercial que con su buenos oficios nos pueda ayudar. O sea, está pidiendo, o sea, la Policía Nacional está pasando de pedigüeña. Es que no pueden decir lo que está en servicio activo, Héctor. Ahí caemos en, para mí, la dolorosa obediencia debida y no deliberante. Obediente y no deliberante. Yo, comisario, no tengo que decir que no tengo patrullera porque no tengo combustible. Y vos sabés, vos cubriste policiales. Sabés que tengo que ir a ese lugar. Sabés que mañana tengo que llevar a un detenido aquí de Lambaré a Luque para una declaración. Y que por ave motivo no estuvo la fiscal, la voy a tener que traer de nuevo al detenido y mañana volver a ir. Y no tengo que decir que no hay combustible. Nosotros que estamos en retiro podemos decir. A muchos les va a doler, pero es la realidad. O si no, voy a hacer la cuestión del mago. Me vas a traer acá para que te cuente cosas, para que te mienta, y me vas a pagar para que te mienta. Y yo no soy así, yo quiero decir la verdad realmente. Están en crisis en todo, está en crisis, o sea, la seguridad, me lo están diciendo 3 hombres que han honrado el uniforme, que han dejado de lado el uniforme, de vestirlo pero no de sentirlo. 3 hombres que son altamente calificados, de más de 30 años de experiencia cada uno. Los 3 me están hablando de una situación donde yo lo que puedo concluir como ciudadano común que estoy viendo el programa es que estamos ante una crisis de seguridad y que el tema del 911 es parte esencial de ese problema, comisario Brunada. Es así mismo, el 911 se ha creado con un fin muy especial para poder estar cerca de la ciudadanía y la ciudadanía cerca de su policía. Pero eso ha perdido un poquitito de rumbo por ciertas situaciones seguramente políticas que yo desconozco
porque yo he aprendido durante toda mi vida de policía ser obediente y no deliberante. Hoy sí puedo yo ya comentar cosas que ni siquiera pueden ni titubear mis camaradas que están activos. Los camaradas, ustedes que están activos, ¿piensan lo mismo que están diciendo ustedes? Yo sé que Claro que piensan, sí. no pueden decir la misma cosa. Pasa diciembre y le sale el decreto de recibo, al día siguiente te puede cantar las 40. Esa es la pura Y realidad. para más estoy viendo algo que nunca he visto, que un viceministro de seguridad, dos preguntitas más, un viceministro de seguridad se enfrenta con el comandante de la Policía Nacional, pide cambio. ¿Qué pasa con el viceministro de seguridad? Comisario Pereira, comisario Lunada, lo que sea. El viceministro de Seguridad es un comisario general retirado, ¿verdad? Es doctor en Derecho, ¿verdad? Tiene una carrera formada dentro de la policía, ¿verdad? Quizá en ese momento se habrá dejado llevar por el exabrupto, digamos, para hacer de esa forma una nota luego intimándole al comandante. O sea, las circunstancias no puedo saber qué le motivó a hacer, ¿verdad? Pero hay otros mecanismos de relacionarse con el comandante. O sea, siendo los dos uniformados, o sea, habiendo pasado por la academia y tener 30 años de servicio, tendría que haber sido otra forma de comunicarse con el comandante. Me imagino, porque Sí. se expone a una Policía Nacional. La Policía Nacional, en lo que hace a la herramienta del 911, ¿ha sido abandonada? A los tres les pregunto finalmente. No solamente No. el 911, varias otras dependencias que no podemos dar a la opinión pública, dar a luz todo, pero el más visible es el 911. Pero problemas de asistencia logística, siempre tuvimos a todas las comisarías y las partes operativas. O si no, cómo nos desplazamos para el interior. O si no, cómo cubrimos los campeonatos. Cómo cubrimos todos los deportes. Sin rubro alguno. El comisario debe inventar, si voy a llamar crisis a eso, estuvimos en crisis, pero de la década del 40. Acordate que en este mismo momento se está disputando varias competencias deportivas, de la disciplina que sea. Y todas se pegan el lujo de poner en sus cartas orgánicas, no puede darse inicio sin la presencia policial. Nos están obligando, se abrogan ellos las atribuciones de decir, tiene que estar acá el policía para que se inicie. ¿Con qué autoridad? Muy fuerte realmente que esto lo digan tres hombres que han llegado a lo más alto de la Policía Nacional, incluso le tenemos un excomandante de la Policía Nacional. Una ultimísima pregunta, comisario Miguel Lunada, sobre el 911. ¿Rumbo a qué se va el 911 con este estado de cosas actualmente? Bueno, yo creo que las autoridades políticas del momento tienen que hacer realmente una revisión muy profunda, porque una de las cartillas de presentación normalmente para los políticos en su momento es la atención a la ciudadanía. ¿Y cómo lo va a hacer? Resguardándolos su seguridad, tanto física y de sus propiedades. Entonces, ¿a quién le tiene que potenciar? A una institución que está muy cerca de su ciudadanía. ¿Cómo? A través del teléfono gratuito que cualquier ciudadano, hasta niñitos de pequeña edad, llaman al sistema de 911 solicitando la presencia de su policía. Y a eso tenemos que nosotros abocarnos y enseñarle a la gente de que el 911 es importante y si se hace como corresponde, se va a lograr el objetivo de dar seguridad ciudadana. Comisario General Miguel Ángel Urunada, señores comandantes de la Policía Nacional, Castro Roberto Guillén, muchas gracias por estar con nosotros. Señor Comisario General Oscar Pereira, tengo la última para vos, me van a matar, pero tengo la última para vos. ¿911 se abandonó el 911? No, policialmente están haciendo el mayor esfuerzo posible. Policialmente. Policialmente. ¿El Ministerio del Interior? Dentro de todas las formas administrativas que manejan, están dándole soporte. Se necesita mucho más. Se ¿no? necesita mucho más, pero policialmente se está cubriendo con el mayor esfuerzo posible. ¿Saben cómo concluyo esto? Que tres grandes personalidades de la Policía Nacional me acaban de decir que hoy la Policía Nacional está abandonada. Que hoy día los uniformados que todavía están en carrera están abandonados. Pero hacen el esfuerzo para estar Yo ahí. sé, Sí. pero que una de las herramientas más importantes
que se tiene en tecnología, que es un 911 integrado, no está como mínimo en una situación ideal y mucho menos mantenido. Gracias, muchas gracias a los tres. Gracias, Héctor. Gracias. Vamos a seguir este tema. Sí, señor. Los títulos que dejan son impresionantes y lo vamos a seguir desarrollando aquí en Causa Justa. A la vuelta al corte, vamos con el último tema del día de hoy. Hablamos en el anterior bloque de la situación del 911. Yo la califico de calamitosa. Y ahora vamos a hablar de la situación del Ministerio Público. Dos instituciones afines a lo que hace a la seguridad ciudadana. El Ministerio Público en su carácter ya punitivo, pero también su carácter de abordaje humano a las personas que sufren algún tipo de delito o crimen. Importante eso. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben que aproximadamente 120.000 causas ya no tienen más recursos para seguir siendo procesadas. Ya no hay tóner, ya no hay combustible, todo eso a junio. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? ¿Por qué el Ministerio Público no puede tener las herramientas presupuestarias ideales? Las herramientas presupuestarias que a los ciudadanos nos den seguridad. Eso vamos a hablar con Justo Guanes, del Sindicato de Asistentes Fiscales, y la psicóloga Cecilia Mancuello, de la Asociación de Psicólogos Forenses. A ambos les agradezco que estén con nosotros. Vamos a comenzar con la dama, me imagino que no tenés problema. Con la dama, ¿cómo se aborda la situación desde el punto de vista de ustedes, los psicólogos forenses, que son tan relevantes al momento del abordaje humano, especialmente a las víctimas, en el trabajo del Ministerio Público? Así mismo, antes que nada, muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Y en realidad estamos en una situación lamentable. Es lamentable tener que trabajar de esta manera y no poder dar una respuesta efectiva y necesaria como la ciudadanía se merece. Es realmente penoso tener que estar seleccionando y dando prioridad conforme a criterios de urgencia personales, cuáles son más urgentes, calamitosos y hasta deplorables cuando hablamos de atender víctimas, cuando hablamos de casos de trata, cuando hablamos inclusive en los departamentos que tienen gente de estos casos súper renombrados en prensa de homicidios múltiples, ¿verdad? Entonces tenemos que estar seleccionando cuál es más importante para que justamente los pocos profesionales que tenemos en el Ministerio Público le den salida a esas causas. Y los demás tendrán que esperar. Y es una pena tener que estar diciendo y confirmando esto, siendo que el Ministerio Público necesita de una infinidad de recursos y mucho más de lo que hoy día se está solicitando. Es ínfima la cantidad del presupuesto que se está solicitando actualmente, porque si vamos a ser sinceros, esto tiene que ser el triple. Si quieren realmente un acceso a justicia mínimo y digno como corresponde, tenemos que hablar de triplicar esto. Pero es una cuestión de una decisión de gobierno que tiene que establecer sus prioridades. Si es la prioridad darle y cumplir con las garantías y los derechos básicos de los niños maltratados, los niños abusados, y si eso realmente es interés del gobierno o no. Y nosotros hoy estamos aquí para reclamar eso. Estamos realmente cansados de tener que buscar insumos para que básicamente una computadora funcione y un informe pueda llegar donde tenga que llegar y atender a la persona que está frente a nosotros. Esto es realmente una situación sin hablar siquiera de cosas más técnicas, ¿verdad? En las cuales sí los peritos necesitamos. Los peritos necesitamos insumos sumamente actualizados, los cuales no contamos. ¿Tenés que costear con tu plata? Exactamente, vos tenés que tocar tu pecunio para darle calidad a tu informe. Y eso ya depende exclusivamente del profesional, el cual interviene en una causa. Y eso es penoso, ¿sí? Entonces tenemos que recurrir a la sensibilidad y no se puede suponer una gratuidad dentro del trabajo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estamos supeditados, ¿verdad?, a la humanidad del profesional que está enfrente. Y eso no tendría que ser así. Las causas tendrían que ser tratadas con objetividad y por sobre todas las cosas con parcialidad y con esa delicadeza necesaria, pero justa. Abogado Justo Guanes,
del sindicato de asistentes fiscales, el recorte que ha sufrido el Ministerio Público, ¿cómo se puede dimensionar y qué efectos podría tener? Buenas noches, Héctor, para hoy toda la audiencia. Bueno, con relación a tu pregunta, el efecto ya lo vivimos desde abril de este año con el recorte que hemos sufrido para este año, que fueron 20.000 millones de guaraníes. Ahora se prevé un nuevo recorte de 10.000 millones de guaraníes para el año que viene. Y nosotros en las unidades penales específicamente y en las especializadas, en el mes de abril ya habíamos quedado sin insumos, donde obviamente para seguir trabajando teníamos que hacer la popular, como que se llama, la vaquita entre todos con el agente fiscal. ¿Verdad? Yo este mes puedo dar un 100.000, yo puedo un 50 porque estoy apretado. Entonces desde abril estamos trabajando en esas condiciones donde no tenemos insumos y lo peor de todo, toda la pandemia hemos trabajado sin insumos sanitarios. El Congreso de la Nación nos ha dejado el año pasado en 0% el rubro que era para la compra de detergente, alcohol, tapabocas, y donde los sindicatos tuvimos que hacer donaciones a la institución porque no teníamos lo más básico que se necesitaba para combatir esta pandemia. Hoy en día, ya llegando al mes de octubre, obviamente, transcurrido estos 6 meses de que los funcionarios prácticamente están poniendo de su salario comprando los insumos, ya dijimos basta, ¿no? Y ayer hemos realizado una asamblea extraordinaria donde los socios de ambos sindicatos decidieron ir a una huelga por un mes. Empezamos el 27 de octubre hasta el 27 de noviembre para solicitar, no es un aumento de presupuesto, es la devolución del presupuesto recortado en estos 5 años que oscila entre 53.000 millones de guaraníes. Desde el año 2016 aproximadamente, ¿cuánto le estuvieron recortando al Ministerio Público? 53.000 millones de guaraníes. Cosa que eso evidentemente no hace. Si hoy en día nos dan los 53.000 millones, que son los recortes que tuvimos, tampoco vamos a funcionar bien. ¿Por qué? Porque obviamente cada año hay mayor criminalidad y este año estuvo en aumento lo que es el crimen organizado, el narcotráfico, ¿verdad? Y sabemos que esa gente cuenta con presupuesto 20 veces mayor a lo que tiene el Ministerio Público. Como mínimo. Totalmente. Como mínimo. Entonces, nos es imposible combatir los hechos de crimen organizado, del narcotráfico. Todo lo que sale en la prensa lo estamos haciendo a puro pulmón. Para darte un ejemplo, Héctor, hoy en día el Ministerio Público está contando con un solo taller para todos los móviles del país. O sea, si hoy un móvil en Concepción necesita un mantenimiento, por decirlo, porque mantenimiento es mucho ya para lo que el presupuesto que nos asignaron, pero para arreglar algo tiene que venir hasta Asunción, de Encarnación a Asunción y así. Un solo taller mecánico para todos los móviles del país. Cecilia Mancuello, ¿cómo se vive esto en lo que hace a las víctimas de hechos violentos? En especial mujeres, en especial niños. ¿Cómo se vive este recorte de rubros, este recorte de hasta incluso salarial? Porque el profesional tiene también el derecho de ganar bien. Claro. ¿Cómo se vive eso? Y tomando simplemente lo que estaba manifestando aquí el doctor Justo, ¿verdad? Y haciendo hincapié en algo tan sencillo como la movilidad. Nosotros trabajamos con gente sumamente vulnerable, ¿verdad? Sí. Y mismo de las dos partes. El que comete el hecho punible, generalmente en su masa más grande, es de un estrato social bajo y muy bajo hay veces. Y de igual manera la gente que siente las víctimas, ¿verdad? Y muchas veces necesita que el Ministerio Público la acerque o haga las gestiones o haga los movimientos con el móvil de la institución. Y si el móvil de la institución no cuenta para requerimientos básicos de lo que requiere la causa per se, ¿verdad? ¿Qué sería la víctima, ¿verdad? Entonces tenemos que estar realmente, la víctima sufre en ese sentido porque no es atendida en tiempo y forma, tampoco puede
puede siquiera ser atendida ni rescatada de un lugar como debe ser. Algunas causas sí, otras causas no. Entonces tenemos aquí como una cuestión de estar teniendo ciudadanos de primera y de segunda. Y eso realmente no sé si está acorde a lo que el Estado debe brindar, ¿verdad? Igualdad para todos. Y eso por lo cual nosotros estamos luchando. Sabemos que, y sabemos cómo se trabaja, estamos capacitados, tenemos ganas, tenemos voluntad, porque si no, no estaríamos acá, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos las cosas básicas, ¿verdad? De movilidad, de combustible, de impresoras, y mismo los técnicos, tenemos muchísimos peritos los cuales están trabajando y seleccionando y viendo qué usar y qué no usar, qué insumo, qué reactivo usar o qué no. La vez pasada estaba conversando con una compañera de laboratorio y ellos tienen una situación penosa. Entonces, ¿cómo vamos a exigir al Ministerio Público, a los colegas, a nosotros mismos, que actuemos en tiempo y forma? ¿Cómo vamos a dar una respuesta real a la ciudadanía? Y para responder a todo esto, recién estaban mencionando, ¿verdad?, que el sistema policial de seguridad está en crisis. Pues bien, la justicia también está en crisis, ¿verdad? Entonces, no entendemos cuál es la lectura de esto, queremos entender, queremos acompañar, pero necesitamos también un aliciente, necesitamos también que nos sigan apoyando, ¿verdad?, para poder seguir trabajando, simplemente eso, ¿verdad? Y poder Ahora dar no respuesta. se puede trabajar. Y ahora desde el mes 06 del año, ya es solamente a voluntad. Es fuerte, muy fuerte. Hoy estamos con cada título, dejamos hoy, el programa está muy fuerte, porque revela que los ciudadanos de a pie estamos indefensos realmente, porque el 911 se está cayendo, no está mantenido en buena forma. Y ahora me dicen que el Ministerio Público sufrió del 2016 un recorte de 53.000 millones de guaraníes, que de junio no hay para ni el combustible de la camioneta. Entonces yo digo, paren, me quiero bajar, me quiero ir de ahí, de acá. No, el Estado no me da seguridad ni me da garantía de un proceso. ¿Qué hacer? Pero los abogados están reclamando que ustedes van a huelga. Eso afectará muchos casos. ¿Cómo harán para que no afecte realmente a los casos urgentes? Van a huelga desde el 20 y tanto de octubre. Sí, desde el 27 de octubre obviamente siempre garantizamos, Héctor, los derechos básicos, las denuncias urgentes, ¿verdad? Eso van a estar garantizadas por la Oficina de Denuncias Penales del Ministerio Público. Así que por esa parte los abogados y las víctimas también no tienen que preocuparse. Siempre se prioriza lo que es violencia familiar, abuso sexual en niños. En todos esos hechos punibles, homicidio doloso, van a estar garantizados por el Ministerio Público de que vamos a cumplir nuestro trabajo. Ahora bien, las causas o los hechos punibles de estafa, de producción, de otros hechos que no ameritan de repente que el Ministerio Público actúe rápidamente, sí se verán afectados por esta huelga. Muy fuerte. Justo Mancuello, quien es abogado y es titular del Sindicato de Asistentes Fiscales, muchas gracias. Y la psicóloga Mancuello también, que es parte de la Asociación de Psicólogos Forenses, ¿verdad? Así mismo. La psicología forense, muy interesante la psicología forense. Así mismo. Bueno, nos vemos y éxito y a ver qué pasa. Hoy les expusimos a ustedes lo que pasa con el 911 en la boca y experiencia de 3 ex jefes de la Policía Nacional, uno incluso ex comandante de la Policía Nacional, y ahora lo que dicen 2 distinguidos funcionarios del Ministerio Público. La seguridad hoy podemos decir que está en crisis y nosotros como ciudadanos debemos atajarnos de donde sea, porque si nos cae la mala suerte es muy posible que no la contemos. Nos vemos en el próximo programa de Causa Justa. Chao. Muchas gracias.